neoliberal, en particular en México, ¿cuáles serían los agentes capaces de resolver la contradicción entre la reforma constitucional de 2011 y los tratados internacionales versus la política económica formulada desde los años 80? ¿Cómo poder resolver esta contradicción? Hablamos de una contradicción global, no es privativa de nuestro país. Aún la inteligente, racional Europa hoy se enfrenta entre la amenaza de la ola de refugiados a un discurso que habla de cerrar fronteras externas, ¿sí?, y un discurso que no puede articular la libertad de movilidad entre sus fronteras. Tenemos que reconocer que estamos, como literalmente lo dice CEPAL, en un cambio de época, en el cual, sorprendentemente, la gran crisis ética de 2008 y 2009, Lehman Brothers o sistema financiero, que es una crisis ética, el triunfo de los codiciosos, no generó una nueva normatividad que articulara y regulara los mercados. Si uno ve las gráficas que uno puede observar sobre qué pasó después de 2008 y 2009 en términos de concentración de riqueza y pobreza, la pendiente volvió a crecer. Es un asunto del equilibrio del poder en el cual hoy, lo dice Piketty en su famosa fórmula, la concentración de patrimonio y riqueza está generando una concentración del poder que inhibe las reformas. Entonces, el único instrumento para transformar esta relación perversa tiene que ver con usar los instrumentos democráticos. En democracia, en el capitalismo democrático, y por eso insisto en nombrarlo así, porque esta, yo diría, obsesión de llamarlo neoliberal, esteriliza el no hablar de la democracia o de la política. Por eso mi sugerencia, mi propuesta a mis alumnos, es que recuperemos la noción del capitalismo democrático como una expresión que evita enfrentar esta noción de que se habla de la visión neoliberal, porque eso nos remite solo a la esfera económica de las reformas de Washington, etcétera, etcétera. Entonces, este capitalismo democrático requiere, para reformarse, de más y más democracia. Cuando fallan los mercados, la única opción que tiene esta construcción que tenemos nosotros de civilización es intervención del Estado en código democrático. Nosotros estamos en una paradoja más perversa. Los mercados están fallando, pero el Estado mexicano es cada vez menos creíble, más ilegítimo, más ineficaz, menos ineficiente. Entonces hay que construir Estado. ¿Cómo se construye Estado? Con política y participación, que eso es democracia. Entonces, si no logramos poner en el centro, que es recuperar la estructura democrática, construir Estado para regular mercados, articular los beneficios necesarios al máximo posible para alcanzar derechos, estamos en el atrapamiento que es un asunto o de recursos o de apertura programática, cuando lo que se requiere es realmente un nuevo pacto político en código democrático. Muchas gracias, maestro Mario Luis Fuentes. Para el maestro Pablo Llanes, de parte de Rafael Vázquez, ¿qué programas de planeación propondría para una mejor distribución del presupuesto? No, hombre. Bueno, es una pregunta demasiado amplia como para poderla responder aquí. A mí me parece que la idea del presupuesto cero no es una mala idea, pero no puede ser una idea solo en lógica de ajuste. O sea, primero no hay que revisar el presupuesto en su conjunto, no una partecita por aquí, otra por allá, quítale aquí, métele allá. No, yo creo que hay que hacer una revisión. A mí me parece que la idea de presupuesto cero no es mala idea, pero no puede concebirse como una idea solo destinada a ajustar el presupuesto o a reducir el presupuesto, sino que el principio esencial que hay que establecer ahí es el de racionalidad y pertinencia. O sea, el presupuesto debe, como las buenas políticas, cumplir con las 3 R's. Debe ser racional, debe ser razonable y debe ser razonable. Y en ese sentido me parece que hay que revisar dónde se gasta menos, dónde se gasta más y dónde se gasta mal. Y sobre esas 3 bases hacer un ejercicio
mucho más integral. Pero el presupuesto no es un fin en sí mismo, el presupuesto es un medio. Y por ende lo que se requiere es establecer y responderse a la pregunta, ¿presupuesto para qué? ¿Para qué lo queremos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los 4 objetivos que debe buscar un presupuesto? Y ahí, a partir de ahí, hacer el análisis de pertinencia, de consistencia, de racionalidad y tener la mejor o la menor disonancia entre objetivos y medios, entendiendo que en medio de esto hay una disputa política feroz y hay grupos de interés de todo tipo interviniendo en las decisiones tanto de recaudación, de exenciones, como de prioridades de gasto. Pero yo creo que el ejercicio debería ser un ejercicio de carácter integral que estableciera para qué lo queremos y que definiera ese para qué lo queremos, en qué medida nos acerca o no a un régimen social y político de plena vigencia de los derechos humanos. Es lo que les podría yo comentar. Muchas gracias, maestro Llanes. Si me permiten, pasaría al último par de preguntas para cada uno de nuestros ponentes, una para el maestro Mario Luis Fuentes, una para el maestro Pablo Llanes. Gustavo Ramos hace un reconocimiento muy sentido a los ponentes por esta exposición magistral y pregunta al maestro Mario Luis Fuentes cuál sería el mensaje para los diputados de cara a la aprobación del presupuesto de egresos 2017. Casi no es comprometedora la pregunta, maestro Fuentes. No es comprometedor, me dan ganas de decirles en un lenguaje como el de Bartola que decía Tello, no sé. No, tienen que salirse del círculo. Es inaceptable que asuman como una realidad inmutable el ingreso que les dice Hacienda en sus criterios que vamos a tener. Tiene que replantear y tiene facultades, para lo que se requiere es qué queremos hacer y hacer la reforma fiscal y salir del atrapamiento y exigirle al presidente, o si no, la propia Cámara de Diputados podría hacerlo, la reforma fiscal necesaria que dote los recursos necesarios para construir una propuesta que salga de este atrapamiento de los indicadores a la baja, los mínimos, los umbrales. Entonces, lo que yo les diría es, no tienen por qué aceptar que la disponibilidad de ingresos es esta, y más aún con los elementos que están en los criterios de esta proyección a 2020 de bajo crecimiento, de la amenaza de bajos precios petroleros, una mayor caída en la recaudación no petrolera, la posibilidad de incrementos en tasas de interés, de un estancamiento global, Unión Europea, Estados Unidos, bajo este escenario, aceptar que la única opción es la que les propone el secretario de Hacienda, es inaceptable. Entonces, tienen que salir de que el distribuible es simplemente este monto de esos 4 billones que se reducen a 3 billones.8, y lo que requiere por lo menos es incorporar 3 o 4 puntos de inversión social, cada punto del PIB son 200,000 millones, que nos permita inyectar 600,000 millones de inmediato para construir o reconstruir la infraestructura de salud, de educación y lanzar un gran proyecto de caminos de infraestructura social en las regiones más limitadas. Cuando uno ve el impacto de la distribución de los recursos, uno ve lo que es real. Veracruz, Tabasco, Campeche no solo tienen el impacto petrolero, tienen el impacto de una asignación mucho menor de recursos. Aceptar que las únicas 2 obras de esta administración, el aeropuerto o el Tren de Toluca, son las inversiones de capital físico que podrá incrementar el crecimiento, es un enorme vaciamiento. Entonces, yo lo que les preguntaría es, ¿y por qué no la Cámara de Diputados asume su responsabilidad de ser representante del pueblo y propone un nuevo pacto y un nuevo acuerdo para generar una reforma fiscal urgente que permita dar los recursos para enfrentar una globalización que, hay que decirlo, está en crisis y que está atrapando a todas las sociedades, sobre todo sociedades como la mexicana? Muchas gracias, maestro Fuentes. Para el maestro Pablo Llanes, la última pregunta, la
formula Sara Alcay, ¿cómo o de qué manera se puede trabajar en el país para hacer exigibles los derechos humanos si no hay mecanismos de exigibilidad y si los derechos humanos no son vinculantes? Bueno, eso es debatible, que no son vinculantes. Es un tema que habría que poner sobre la mesa. Pero déjenme señalar algunas cosas que ya se han empezado a hacer, sin desdeñar que es un tema totalmente pendiente de resolución. Uno, yo les recomiendo, si pueden leer los protocolos de actuación que ha estado publicando la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pueblos indígenas, para mujeres, para comunidades en obras de infraestructura, frente a megaproyectos u obras de infraestructura, personas con discapacidad, que me parece uno de los primeros esfuerzos consistentes para adecuar la reforma del 2011 de derechos humanos a la actuación de todas las personas impartidoras de justicia. Me parece que ahí la Corte ha abierto una ruta para la infancia, también hay otro protocolo de actuación que va precisamente en la perspectiva de garantizar y hacer exigibles estos derechos en el ámbito de la impartición de justicia. En otros países hay mecanismos como la acción de tutela en el caso de Colombia, que tiene sus pros y sus contras, como todo en realidad. En México se ha estado manejando la idea de construir el amparo social, eso tiene también diversas implicaciones, pero el debate, otra vez permítame remitirme a la Constitución del DF, viene porque viene un capítulo sobre eso. Bueno, y viene una transformación de los órganos, de las comisiones de derechos humanos. O sea, la propuesta de la Constitución de la Ciudad de México es transformar la Comisión de Derechos Humanos del DF en una Defensoría del Pueblo, que tenga capacidad de litigar y reconocer dos nuevos recursos. Un recurso que se llamaría de restitución de derechos y otro que sería un recurso de resarcimiento del daño por la privación del acceso a algún derecho social. Está interesante. Entonces, digamos que empieza a haber debates, esto le va a rebotar también a la CNDH porque implica repensar el modelo institucional de comisiones nacionales de los derechos humanos, pero creo que más allá de las figuras específicas que queden, me parece que el tema se va a empezar a discutir, y el tema se va a empezar a discutir ya con propuestas, con modalidades concretas que seguramente van a arrojar luz sobre cómo avanzar en el proceso de exigibilidad de derechos, que también tiene que ver con las propuestas de modificación de la justicia laboral, que es una cosa que en muchas ocasiones no le prestamos la debida atención, pero en realidad en México la idea de exigibilidad de derechos no es ajena, porque en el marco jurídico había dos derechos que en principio debían ser exigibles o por lo menos demandables en espacios, en tribunales, que era el derecho agrario, por eso existen los tribunales agrarios, y los tribunales laborales, o sea, para poder garantizar los derechos laborales. Esto ha tenido muchos problemas, como lo sabemos, etcétera, pero creo que estamos a las puertas de un nuevo debate sobre cómo avanzar hacia niveles de exigibilidad de los derechos. Yo creo que ese es un debate saludable e importante, porque el derecho que no es exigible no es un derecho pleno. Muchas gracias, maestro Pablo Llanes. Para finalizar, yo simplemente quisiera agradecer al maestro Mario Luis Fuentes, al maestro Pablo Llanes por las brillantes exposiciones en un tema fundamental para poder entender la ruta que este país debe de seguir en materia de desarrollo social, de combate a la pobreza y de hacerlo con una visión integral e incluyente de los derechos humanos. De igual manera quiero agradecer a todas y a todos ustedes quienes nos han favorecido con su tiempo y con su atención para poder difundir una cuestión novedosa para la Comisión Nacional, pero que nos importa mucho, y que es esta vinculación entre el cumplimiento de los derechos humanos, la protección de los mismos y la asignación de presupuestos en las distintas esferas del ejercicio público. Quiero en lo personal agradecer al doctor Jorge Ulises Carmona la enorme distinción de poder estar en esta mesa y de poder acompañar este seminario, y quiero invitarlos a todas y a todos ustedes a que a las 12 del día puedan acompañarnos a la quinta y última mesa de este seminario, la cual lleva por título
ajustes al gasto público y protección de los derechos humanos. En unos minutos dará inicio esta mesa. Y finalmente, agradecer a todos a nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de su titular, el licenciado Luis Raúl González Pérez, así como de esta magnífica y máxima casa de estudios que es la Universidad Nacional Autónoma de México, por su atención, por su interés, por su participación y sobre todo por su compromiso. Estoy seguro